Y la segunda parte de post-COVID-19, pues creo que todavía no hemos pasado el COVID-19, pero hay también algunas recomendaciones que nos van a ayudar no solo cuando ya ojalá hayamos pasado esta pandemia, sino durante lo que nos queda todavía de esta pandemia. Pues bueno, yo espero que con eso podamos hacer algunas sugerencias. No es posible hablar de qué hacemos los alergólogos en esta epidemia, en esta pandemia, sin hablar rápidamente algo sobre las otras epidemias que nos han atacado en la humanidad. Y todos sabemos que la viruela, el tifo, el cólera, el sarampión, la tifoidea, la peste bubónica y la influenza han sido terribles pandemias que han acabado desafortunadamente con millones de personas en la historia de los seres humanos. Y de todas, la viruela ha sido la que afortunadamente y gracias a los estudios de un inmunólogo incipiente, Edward Jenner, pues se pudieron iniciar estas vacunas para poder erradicar finalmente la viruela. Pero las otras siguen todavía, algunas veces aumentan o disminuyen, inclusive la influenza nos sigue golpeando y ahora en el siglo XX empezamos con la epidemia, pandemia ya de VIH y después ahora en este siglo XXI con los coronavirus graves y sobre todo con este COVID-19. Este artículo también yo creo que ya muchos de nosotros lo hemos visto y analizado, cómo habla de la historia de las pandemias y cómo va diferenciando en lo que es un brote cuando aparece una infección en un grupo de personas, cuando ya se vuelve una epidemia, cuando hay una propagación rápidamente en la comunidad de ese grupo de personas y otros grupos. Y pandemia, la Organización Mundial de la Salud la define cuando hay un brote epidémico que afecta a más de un continente y los casos en cada país ya no son importados, sino que son nativos dentro de ese mismo país, provocados por esa transmisión comunitaria. Entonces, cuando están apareciendo casos en más de un continente, dos o más continentes, ya la Organización Mundial de la Salud, por precaución, lo considera una pandemia y para tratar sobre todo de dar medidas preventivas para que no se expanda rápidamente ese brote. Y bueno, lo que nos preocupa obviamente en todas las enfermedades es qué tanto afecta a los seres humanos, qué tanto nos discapacita, pero también qué tanto puede llegarnos a causar desafortunadamente la muerte. Y en ese artículo hacen un buen análisis de cómo la pandemia hasta ahora registrada con mayor número de mortalidad ha sido la plaga que le llamaron la peste bubónica o la muerte negra en el siglo XIV entre 1300 y 1400. Y aunque no se tiene un registro exacto, pero se calcula que fueron aproximadamente 200 millones de personas las que fallecieron en Europa y algunos lugares de África y Asia por esa plaga, por esa peste negra en el transcurso de muchos años, sobre todo de 1347 a 1351. Y ha habido muchas otras, pero quizá la que más recordamos en nuestro continente es la de la viruela, que en 1520, cuando fue la derrota de Tenochtitlán por Hernán Cortés y su grupo, pues ahí empezó a esparcirse la viruela. Y solamente en ese año, en 1520, se calcula que un 90% de los nativos americanos fallecieron durante esa expansión rápidamente de la viruela y probablemente unos 56 millones de personas perdieron la vida por la viruela. Todavía en el siglo XIX, en 1800, todavía se calculaba que había 400 millones de personas que morían por viruela cada año, pero fue a fines del siglo XVIII, 1797, cuando Edward Jenner publica sus trabajos sobre la nueva variolización, esta vacuna contra la viruela, y a partir de ahí se empiezan a hacer cada vez campañas más intensas para erradicar finalmente esta terrible enfermedad. Sin embargo, hay muchas otras infecciones, muchas otras pandemias que nos han atacado y que nos siguen atacando. Todavía en el siglo XX, decíamos, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana que puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se calcula que ha causado la muerte de 25 a 35 millones de personas. Y la influenza en diferentes periodos, también vino en la conquista española, varias epidemias de influenza, pero también ha habido pandemias realmente en varias partes del mundo donde han muerto desafortunadamente muchas personas. Y la más reciente, que fue en el 2009, entre 2009 y 2010, se calcula que 200,000 personas fallecieron por esa influenza.
Y los coronavirus han pasado por diferentes etapas, desde catarros comunes, que no se hacía mucho caso de ellos, hasta los primeros cuadros graves del SARS, el primer SARS-CoV y después el MERS-CoV, que aunque la mortalidad no fue tan alta como la que ha tenido este SARS-CoV-2, pero también fue muy, muy importante. Esta gráfica se hizo en mayo y en mayo había 234,000 personas que habían fallecido por este COVID-19. Desafortunadamente, pues han ido aumentando muy rápidamente todos los casos. La forma en la que nos preparamos para defendernos de estas pandemias, pues tal vez no han cambiado demasiado. La forma en la que nos protegíamos en la peste negra o en la muerte negra o en la influenza mal llamada española, porque realmente se inició en Estados Unidos y llegó con las tropas americanas a Europa, pero se registró por primera vez por los españoles, por el gobierno español, pues también la forma en la que se protegían tal vez era algo muy similar a lo que hacemos ahora en este COVID-19. Y en esta gráfica que la Universidad de Johns Hopkins da todos los días de cómo va la pandemia en el mundo, y quizá es la gráfica más confiable para ver cómo están los números en esta pandemia, hoy en la mañana registraban ya 20 millones de casos en todo el mundo y de contagios, y desafortunadamente ya con 700, casi 50,000 personas que han fallecido de los registrados. Y pues tristemente, al principio la pandemia inició en China, pero después rápidamente aumentaron los casos en Europa, y cuando ya parecía estarse aparentemente controlando, nuevamente se vuelven a incrementar, sobre todo por la aparición en América, primero en Estados Unidos y después en Sudamérica y después en eh, México y Centroamérica. Y ya Brasil es el segundo lugar en número de casos y también en mortalidad, desafortunadamente. Y México, pues ya estamos en casos registrados, en el sexto lugar de casos de contagios, pero en el tercer lugar de fallecimientos. Y muy cerca en casos de contagios siguen varios países latinoamericanos, Perú, Colombia, Chile, y la lista cada vez es mayor. En nuestro país, desafortunadamente, ya estamos casi llegando al 500,000 de casos registrados. No sabemos cuántos más. Estos son los que se registran generalmente de los casos de moderados a graves, pero no sabemos cuántos más se han contagiado asintomáticos o en casos leves. Y ya pasamos la cifra de 50,000 personas que han fallecido por esta enfermedad, igual de casos registrados. No sabemos otros que no se hayan registrado. En El Salvador, para estas gráficas, el día de hoy hablaban de 21,000 casos también confirmados y registrados, reportados de COVID-19, y 577 personas que habían fallecido. Pero igual que en todo el mundo, seguramente en México y en muchos países, pues hay muchos casos que no podemos estar registrando, probablemente porque son asintomáticos y no acuden para que se hagan las pruebas, o no se hacen en las políticas oficiales esas pruebas a esas personas, o casos leves que se pueden confundir con muchas otras infecciones y que afortunadamente no progresan a casos graves. ¿Qué podemos aprender de estas pandemias? Porque las hemos tenido, la humanidad ha nacido y crecido con pandemias y seguramente seguiremos teniendo. La pregunta no es si vamos a tener una nueva pandemia, desafortunadamente sí. La pregunta es cuándo y qué vamos a hacer de lo que hemos aprendido con las pandemias anteriores. Y creo que algo de lo que estábamos platicando antes de empezar esta charla es la capacidad de adaptación que decía muy bien Patty al principio. Afortunadamente, los seres humanos nos hemos podido adaptar a muchos cambios en nuestro medio ambiente, y estas pandemias pues nos han obligado a modificar nuestras medidas higiénicas, y que eso es un buen avance porque no solamente van a ayudar a disminuir influenza y estos COVID-19, sino también otras infecciones que con estas medidas higiénicas seguramente todos nos veremos beneficiados. Y el obligarnos a trabajar fuera de los sitios habituales y trabajar desde casa, pues también ha traído sus ventajas. El teletrabajo y la forma en la que equilibramos horarios y nos organizamos para seminarios como este, o videollamadas para pacientes, o alguna otra forma de seguir tomando clases o impartiendo clases. Todo esto ha modificado nuestra forma de hacer nuestra vida, y también de distribuir las tareas en el hogar. Y bueno, los hombres ahora apoyamos más en las tareas del hogar, y eso también ha sido un buen cambio.
Y la comunicación que se ha facilitado a veces en familias que por la distancia no se comunicaban tan fácilmente y ahora por usando obligadamente más esta tecnología y aprendiendo más sobre la tecnología, nos podemos comunicar y podemos aumentar inclusive la convivencia familiar, no solo de los que pueden vivir juntos todavía en esa casa, sino también con los que están a distancia en otras casas. Y algo que también todas estas pandemias nos han enseñado es inmunología, es voltear a ver el sistema inmunológico y saber cada vez más palabras, cada vez más células, cada vez más moléculas que nos ayudan para entender qué pasa con estas infecciones y qué podemos hacer para detenerlas. Sabemos que nuestro sistema inmunológico, dividido en esas dos grandes ramas, inmunidad innata, inmunidad adaptativa, dependen de la genética, dependen de los genes que heredamos de nuestro papá, de nuestra mamá, para ver cómo vamos a responder ante todos estos cambios en el medio ambiente. Y también este sistema inmunológico va variando con la edad y también puede variar entre hombres y mujeres. Y conforme vamos adquiriendo enfermedades, las comorbilidades también pueden afectar a la forma de función de nuestro sistema inmunológico. Y ahora sabemos que hay todo un grupo de factores ambientales que pueden modificar esos genes y ayudar a que se expresen o se inhiban, y a eso le llamamos la epigenética. Y ahí influye la microbiota, pero también los tóxicos a los que nos exponemos, o la misma dieta que recibimos, o simplemente los cambios emocionales o hasta el ejercicio pueden tener factores importantes que influyen sobre la función del sistema inmunológico. ¿Qué conocemos de este virus? Sabemos en estos pocos meses, 7, casi 8 meses que tenemos de conocerlo, afortunadamente para nosotros ha sido acelerada el aprendizaje, no solo en sus genes y las proteínas que utiliza el virus, sino también cómo entran nuestras células y cuáles son los factores de riesgo. Cómo en esos factores del virus lo han hecho más agresivo que otros coronavirus y en los sitios de unión a los receptores principales que tiene, que es esta molécula AC2 o ECA2, cómo se une la proteína S a esta ECA2 y a otros receptores que también vamos conociendo. Pero en esa forma de unirse mejor que otros coronavirus y hacer más eficiente la entrada, también este coronavirus ha aprovechado proteínas internas de la célula, como la furina en el aparato de Golgi, para poder editarse más rápido y entrar más fácil a otras células. O la exonucleasa, que también en el gran genoma viral, a diferencia de muchos virus, estos coronavirus tienen un genoma muy extendido y dentro de ese gran genoma viral hay exonucleasas que editan más fácilmente al virus y pueden ir corrigiendo errores que pueda tener el virus. Y todo eso lo ha hecho muy eficiente para entrar a nuestras células y causar problemas. Pero si además tenemos comorbilidades, y las dos más fuertes han sido la hipertensión y la diabetes mellitus, muchas veces relacionadas con la obesidad, pues tenemos más expresión de receptores, más deterioro en nuestra respuesta inflamatoria que facilita la diseminación de este virus. Y dentro de esos deterioros del sistema inmunológico tenemos cada vez más claro el retraso en la producción de interferones, tanto tipo 1 y en especial tal vez el tipo 3, el lambda, y las fallas en la regulación de los linfocitos T reguladores que no detienen la inflamación a tiempo y que esto hace una fase hiperinflamatoria donde el inflamasoma está produciendo cada vez más citocinas proinflamatorias y que nos ayuda a medirlo con algunos marcadores como la interleucina 6, la ferritina o los problemas endoteliales con el dímero D, sobre todo cuando ya el daño ya no es solamente en el endotelio vascular pulmonar, sino a nivel sistémico. Y también como otros marcadores de mal pronóstico, la linfopenia y los problemas de coagulopatía que pueden avanzar. Y hemos entendido que el virus en sí no es tan patogénico, sino la forma en la que respondemos a él. Y si no detenemos a tiempo esa forma exagerada, esa es la que nos puede causar mucho más daño. Entonces se siguen buscando muchos antivirales. Hasta ahora no tenemos un antiviral específico, desafortunadamente, para este virus, pero mientras más se conocen todos estos puntos de entrada y todas estas formas en las que el virus utiliza la maquinaria celular para replicarse, pues ahora se hacen modelos matemáticos que le llaman in silico en una computadora para poder diseñar cuál podría ser el mejor medicamento para bloquear ese mecanismo del virus.
pero todavía no tenemos uno aceptado. Y con la vacuna, pues también hay muchas opciones de hacer vacunas contra este virus. Se toma la experiencia desde las vacunas de la viruela que se iniciaron con Jenner y sobre todo con las vacunas que se empezaban a hacer para los otros coronavirus, para el SARS-CoV inicial y para el MERS-CoV. Y esto ha permitido que se acelere este desarrollo de vacunas. Pero la lucha o la carrera por encontrar la vacuna ideal, la vacuna que sea muy efectiva y muy segura, pues todavía sigue. Y de repente oímos noticias que también los alergólogos, inmunólogos clínicos, tenemos que estar al tanto de todas esas noticias porque nos preguntan nuestros pacientes, nos preguntan nuestros compañeros qué opinión podemos dar sobre las vacunas y sobre los mecanismos inmunológicos. Y sobre todo cuando aparecen algunas como la que ayer anunciaron, la vacuna rusa, como ya la primera vacuna autorizada por un gobierno para poderse eh, fabricar a gran escala y probablemente en enero del próximo año ya la estén aplicando a toda la población, pues nos genera dudas si realmente estarán haciéndolo en forma adecuada o no. Esta, ¿Por qué nos generan dudas? Porque sabemos que aunque ya se tiene mucho conocimiento sobre las vacunas anteriores, en cada germen, en cada microorganismo, se tiene que primero diseñar cuál es la mejor estrategia que vamos a utilizar en esa vacuna para poder hacer una respuesta inmunológica de protección en las personas. Y tiene que pasar por varias etapas, desde la fase preclínica, en pruebas en animalitos de experimentación, en la fase 1, ya clínica en seres humanos para demostrar seguridad en grupos pequeños, menos de 100, y después la fase 2, donde se demuestra la eficiencia inmunológica en grupos ahora sí ya de cientos, pero menos de 1000 personas, y todas sanas para demostrar que sí activa el sistema inmunológico y lo haga de manera segura. Pero la fase 3 es la más importante quizá, porque es cuando ya se puede probar ahora esa vacuna en miles de personas. Y aunque todas son sanas, pero algunas pueden tener algunos factores de riesgo, algunas comorbilidades bien controladas, pero que se pueden aplicar la vacuna y ver qué respuesta van teniendo ahora en miles de personas. Y ahí se pueden ver más efectos secundarios de la vacuna, si es que existen, y también demostrar mejor su eficacia y si puede dar la protección que queremos. Y ya cuando pasan esa fase 3 es cuando los gobiernos dan el permiso de que realmente se pueda producir a gran escala esa vacuna y finalmente se le dé acceso a toda la población que quiera recibir esa vacuna y se distribuya muy bien. Todo esto se los platico porque hasta el día de ayer, 11 de agosto de 2020, según esta página que rastrea cómo va el desarrollo de las vacunas, se tenían 167 vacunas registradas, 139 todavía en fase preclínica, 9 en la fase 1, 12 en la fase 2, 6 en la fase 3 y una que es la vacuna rusa que anunciaron ayer, aprobada por un gobierno. Esta vacuna rusa del Instituto Gamaleya de Investigación es basada en un adenovirus y tiene publicaciones sobre su fase 1, pero nadie conoce publicaciones científicas en revistas internacionales sobre la fase 2 y mucho menos sobre la fase 3. Pues parecería que están faltando estas fases y que ya el gobierno la ha autorizado. Y bueno, hay más fases, hay más vacunas ya en fase 3 que seguimos rastreando, la de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, algunas vacunas chinas como Sinovac o como la del Instituto de Wuhan, Sinopharm, o de Beijing, o la vacuna americana de Moderna, o algunas otras como la de Pfizer, todas en fase 3 y esperando resultados para ver su eficacia y su seguridad. Otras que están todavía en fase 2, como la de CanSino o algunas otras, donde se siguen probando todavía en grupos de cientos de personas, y algunas que van apenas en la fase 1, algunas interesantes, recombinantes, algunas con algunos vectores también interesantes, o inclusive con algunos adyuvantes como estas moléculas CpG, pero que todavía están en fases muy iniciales del desarrollo de la vacuna. Entonces, seguramente vamos a tener vacunas, pero pues vamos a esperar a que sea la mejor vacuna posible, que nos dé la mayor eficacia y la mejor seguridad. ¿Qué recomendaciones puede haber para nuestro ejercicio como médicos, como pediatras, como internistas, como alergólogos, como inmunólogos clínicos
después del COVID-19. Bueno, todavía no sé cuáles sean las mejores porque no terminamos este COVID-19. La pandemia afortunadamente ya parece disminuir la intensidad de los picos en muchos países. En nuestro país disminuye solo los fines de semana y vuelven a aumentar a principios de la semana, pero pues todavía no hemos sobrepasado esta pandemia. Y no podemos decir qué podamos hacer bien cuando salgamos de la burbuja de la cuarentena, pero hay algunas recomendaciones. La primera es seguir enfatizando en la población médica y población no médica, de que no podemos hacer medidas de prevención o específicas si no tenemos un diagnóstico adecuado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seguir conociendo quiénes pueden tener la infección, cuáles son los datos de sospecha por el cuadro clínico, por el contacto que haya tenido con otras personas y sobre todo cómo confirmar. La prueba confirmatoria, que es la reacción en cadena de polimerasa o reacción de polimerasa en cadena en tiempo real cuantitativa, la QRT-PCR, que hasta ahora es la mejor prueba que tenemos. Hay otros intentos con otros métodos de laboratorio más rápidos, más económicos, pero todavía necesitan validarse y compararse muy bien con estas PCRs. ¿Y qué utilidad tiene también las pruebas de anticuerpos, IgMs, IgGs? Porque hay mucha confusión en todos estos estudios. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, seguir avisando a toda la población y a nosotros mismos para los pacientes que veamos cuando hagamos un rastreo antes de ver a un paciente, cuáles son los síntomas comunes reportados en este COVID-19 y cuáles son los que pueden ser más indicativos de un cuadro grave, la fiebre alta persistente, la insuficiencia respiratoria aguda y ya la presencia clínica o radiológica de una neumonía. Y esto, desafortunadamente, a diferencia de otros cuadros, como otras infecciones como influenza, que puede aparecer muy pocos días después del contagio, aquí puede ser en muy pocos días o tardarse hasta 2 semanas en aparecer los cuadros. Entonces, bueno, no es tan fácil. Y todos estos síntomas son inespecíficos, no nos pueden ayudar mucho para diferenciar el cuadro clínico del paciente de un cuadro de influenza, inclusive de dengue y de algunos otros virus. Sin embargo, tenemos que seguir buscando esos síntomas comunes, los síntomas probables, incluyendo los gastrointestinales, pero dándole énfasis a los síntomas graves y sobre todo la alarma de un paciente con una fiebre persistente o cuando ya tiene dificultad respiratoria, porque son los datos que más nos alarman de que hay que descartar este coronavirus antes de que sea un daño hiperinflamatorio más intenso. Entonces, la sospecha es clave para poder saber si el paciente puede tener esta enfermedad y la fiebre, la tos seca, la dificultad respiratoria, la fatiga, la cefalea y la diarrea inclusive pueden ser de diferente grado en proporción en las personas. Y la anosmia y la disgeusia, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, no son patognomónicos de esta enfermedad, pero sí han sido frecuentemente relacionados en varios pacientes. Pero esto tenemos que juntarlo a los factores de riesgo, a la edad, las comorbilidades, el contacto que haya tenido con algún caso conocido, el contacto que tenga con cargas virales elevadas. Y ahí entramos el personal de salud, los médicos, pero también enfermeras y todos los trabajadores de clínicas y hospitales. Y los factores genéticos, que desafortunadamente todavía no lo sabemos, ya empieza a haber cada vez más estudios acerca de variantes genéticas en receptores tipo TOL, en genes para la producción de interferones, inclusive en haplotipos de HLA para presentar antígenos virales o en la forma de responder de los T reguladores y hasta algunos estudios también con grupos sanguíneos, como probablemente se disfrace el virus con carbohidratos de las células. Pero seguramente hay muchos más que tenemos que aprender. Y la confirmación con estas pruebas de PCR nos ayudan porque tienen un muy buen rendimiento diagnóstico y sobre todo cuando las hacemos de la manera adecuada y en el sitio adecuado, en el momento adecuado, podemos tener una alta probabilidad de que sí encontremos una prueba que diagnostique o que nos ayude a demostrar la presencia del virus. Hay otras pruebas también para detectar antígenos más rápidamente, pero todavía se siguen validando para ver cuáles son las que pudieran ser una alternativa más rápida a esta QRT-PCR. Y también se busca a veces este material genético del virus
inclusive en aguas residuales, en el drenaje de las colonias, de las ciudades, como una forma de prever que en ese sitio hay más dispersión probablemente del virus, y en algunos estudios en Estados Unidos y en otros países se ha visto una correlación, cómo pueden aumentar la presencia del virus antes de que empiece un brote epidémico en esa colonia, en ese sitio, y tal vez puedan servir como formas de vigilancia. No porque se contagien de las aguas residuales, sino porque en las aguas residuales, en el drenaje, se puede medir la presencia del virus, que refleja cómo está en la comunidad. Las pruebas serológicas rápidas, que ahora también quisiéramos todos tener una prueba muy rápida que me diga si una persona está infectada o no, si ya está resistente a la infección o no, no son a veces tan fáciles como quisiéramos. Y nos pueden ayudar a demostrar que ha habido exposición al virus y que nuestro sistema inmunológico ha producido anticuerpos, pero lo ideal es siempre corroborar con la RT-PCR. Y esas son de las recomendaciones que da el gobierno de nuestro país para estas pruebas serológicas. Por ejemplo, cuando tenemos positiva la IgG, lo único que podemos decir es que la persona se ha expuesto al virus, al menos 2 semanas después de la exposición ya ha producido estos anticuerpos, y no podemos estar seguros de que estos anticuerpos sean protectores para una infección, para una nueva reinfección. La verdad es que no lo sabemos, todavía no sabemos cuánto van a durar estos anticuerpos y si en los cuadros y en grupos diferentes de personas tengan la misma duración. Pero probablemente sea mejor tener estos anticuerpos IgG positivos y tal vez sean de menor riesgo a una persona que no tenga estos anticuerpos. Cuando tenemos presencia de IgM, entonces lo que nos dice es que la exposición ha sido más reciente, por lo menos en 2 semanas antes de tomar esta muestra, y que se ha expuesto el sistema inmunológico de esta persona al virus y ha hecho una respuesta primaria con IgM. Cuando están las dos positivas, tanto IgG como IgM, pues es más fácil de decir que es muy probable que esta persona esté cursando con la enfermedad, con la infección, y que en esa enfermedad, en esa infección, esté en su fase activa. Sin embargo, no lo podemos tampoco demostrar al 100% si no tenemos una evidencia de material genético del virus o de antígenos virales con alguna de las pruebas que detecten directamente el virus. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan las organizaciones internacionales para atender a los pacientes, en especial ahora ya enfocándonos a alergólogos, a inmunólogos clínicos? La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, junto con ARIA, dieron unas recomendaciones que muy probablemente ya todos han visto, se publicaron en junio de este año y que son muy prácticas. La primero que nos dicen, y que ya Mauricio me platicaba que él ya lo hace y yo creo que muchos lo estamos haciendo, es tratar de prevalorar al paciente. Saber si el paciente que quiere una cita con nosotros en el consultorio tiene algún dato muy sugestivo, muy sospechoso de que esté infectado por este coronavirus. Y hacer esto nos ayuda tanto a nosotros como al paciente. A nosotros nos ayuda para evitar contagios dentro del consultorio, dentro de la clínica donde estemos trabajando, pero también al paciente le ayuda porque puede ser derivado a un centro donde lo puedan atender mejor y le puedan hacer el diagnóstico y, si es posible, iniciar algún tratamiento. Entonces, derivar si hay una sospecha fuerte de COVID siempre será útil para el paciente. Y las recomendaciones de la Academia Europea es, si el paciente tiene una alergia leve y está bien controlado, pues preferir una videollamada, una forma de teleconsulta de algún tipo para seguir en control del paciente, para seguirle dando apoyo, pero sin necesariamente exponerlo a que vaya afuera de su casa. Pero si el paciente tiene una alergia grave o no se está controlando bien, entonces sí requiere una consulta presencial, no virtual, sino realmente en forma directa. Entonces, en ese artículo de la Academia Europea nos da una buena lista de cuáles son los pacientes, de acuerdo al criterio de este grupo, para darles una consulta presencial. Y nos va poniendo patología por patología. Si es un paciente con asma, pues sí requiere una presencia presencial cuando no está bien controlado, y esto se puede medir con una prueba de control de asma, con un ACT, que el paciente se monitorice en su casa, y si es menos de 20, no está bien controlado, es mejor revisarlo. O cuando su flujo expiratorio pico está teniendo disminuciones de su mejor medida en más del 20%,
o cuando se trata de un paciente ya conocido con asma grave o con un asma de difícil control. Y si está recibiendo biológicos, como ya muchos ya empezamos a tener para estos problemas, mepolizumab, omalizumab, dupilumab, cualquiera de los agentes biológicos, o está recibiendo inmunoterapia subcutánea y no está infectado el paciente, pues puede ir mejor a la clínica. Pero el asterisco que ponen aquí es que en algunos casos, en algunos tipos de biológicos, en algunas formas de inmunoterapia subcutánea, pero también mucho más con la sublingual, el paciente es posible que siga su tratamiento en casa sin tener que ir al consultorio. En los pacientes con rinitis alérgica, cuando hay síntomas graves, de acuerdo a los criterios de ARIA, que es uno de los que hacen estas recomendaciones, o cuando está recibiendo nuevamente inmunoterapia y no está infectado, puede ser que sí acuda al consultorio para seguirse aplicando la inmunoterapia, o si ha llevado un buen control, puede ser que la siga en casa, nuevamente con ese asterisco. Y en los pacientes con rinosinusitis crónica, cuando tiene en las escalas de visuales analógicas una puntuación alta, más de 7, o cuando se sospecha alguna complicación ósea o endocranial o periorbitaria, pues es muy importante que lo revisemos directamente. En los pacientes con dermatitis atópica, cuando tengan una afectación de superficies corporales muy amplias y que fácilmente puedan recaer, o cuando se agregue alguna superinfección, frecuentemente por estafilococos, pero pueden ser inclusive por virus, como en el eczema herpético, pues también es necesario revisar al paciente. Y lo mismo cuando esté en tratamiento con biológicos, ellos todavía no tienen la indicación de inmunoterapia en los pacientes con dermatitis atópica. En México y en muchos países ya desde hace tiempo lo hemos usado y con buenos resultados. Entonces serían las mismas indicaciones que en asma y en rinitis. En los pacientes con esofagitis eosinofílica, las complicaciones como alguna complicación por estrechamiento del esófago, impactación de alimentos o que el paciente se está desnutriendo, pues hay que vigilarlo en una forma mucho más estrecha. Y en los pacientes con alergia a alimentos, sobre todo cuando han tenido un episodio ya de anafilaxia y no se conoce cuál ha sido el desencadenante de esa anafilaxia o apenas ha sido la primera reacción o todavía no sabe cuál es el tratamiento que debe llevar en una emergencia, pues es mejor verlo en el consultorio en forma presencial. Y si está en un tratamiento de inmunoterapia, aquí ponen los ejemplos de oral y epicutánea, pues también hay que seguir al paciente estrechamente. Los pacientes que han tenido alguna reacción a fármacos, en especial cuando es una reacción grave como una anafilaxia, pues también necesitan un seguimiento mucho más cercano para saber si realmente puede seguir en forma adecuada el paciente sin exponerse a otra reacción anafiláctica y mucho más si está en un protocolo de desensibilización. Y los que tengan por alguna otra causa anafilaxia, en especial por alergia a himenópteros, a veneno de himenópteros, avispas, abejas o hormigas o algún otro insecto, pues también es importante verlos para ver cómo están siguiendo sus medidas de emergencia y si están ya en algún tratamiento con inmunoterapia y no están infectados, también seguirlos más estrechamente. ¿Qué pasa si el paciente con alguna de estas enfermedades alérgicas se enfermó de COVID-19? Sabemos, y ya está muy cerca de publicarse una encuesta que se hizo en más de 100 países por la Organización Mundial de Alergia, la doctora Luciana Cano, que, que afortunadamente parece ser que este COVID-19 no es especialmente agresivo en los pacientes con alergia, pero se pueden enfermar, contagiar como cualquier otra persona. Entonces después, cuando ya salen de la infección o del cuadro grave, tenemos que seguir vigilando porque se han encontrado secuelas a veces emocionales, neurológicas que afectan la salud mental del paciente o secuelas importantes respiratorias dependiendo del daño pulmonar que tuvo o en algunos otros órganos también dependiendo de la afectación sistémica que haya tenido el paciente. Pues la telemedicina se ha vuelto una herramienta muy útil para muchas partes de nuestro ejercicio profesional, para la relación entre médicos y pacientes, no solamente a través de videollamadas, sino a veces también por chats, por correos electrónicos o alguna otra forma de estar monitorizando al paciente y que el paciente esté en contacto con el médico.
pero también entre los médicos. El doctor Huerta, yo les platicaba al principio que afortunadamente él ya no va a su consultorio en esta epidemia para no exponerse, pero hay médicos en su consultorio que se comunican con él por videollamada y él puede estar en contacto con el paciente, con el médico que revisó al paciente y seguir comentando el caso y darle la tranquilidad al paciente que él está al tanto de su tratamiento, y esto creo que ha sido muy exitoso. Pero también a veces en esta telemedicina estaría la posibilidad de que el paciente esté también en contacto con su expediente o con una forma de poder monitorizar ahora con sus relojes para poder o sus dispositivos móviles en general, cómo está su saturación de oxígeno, cómo están sus signos vitales para comunicarse con el médico y poderle decir si tiene o no alguna complicación. El doctor Hugo Ramírez, neumólogo, alergólogo, pediatra, que también ahora nos escucha por acá, lo ha hecho con muchos de sus pacientes y nos comparte sus experiencias como a distancia el paciente le manda fotos de cómo está su saturación, poniéndose el oxímetro en el dedo y cómo va mejorando o no con los cambios que él hace en el tratamiento. No se exponen a problemas, pero el paciente está bien monitorizado y con buenos resultados. Pero esto será solamente una solución emergente o deberá ser ya un cambio permanente en la forma de hacer nuestra consulta diaria. Lo ideal es que sea solamente una solución emergente y que pues mantengamos el espíritu de la medicina de mantener contacto directo con las personas, poderlas abrazar, como decía Patti, podernos por lo menos saludar de mano y poder tener un contacto cercano humano con humano. Pero pues ahora la epidemia no nos deja y tenemos que a veces pensar en cuáles de estas formas de cambios en el estilo de vida que hemos tenido, cuáles deben ser solamente temporales y cuáles ya quedaron para quedarse con nosotros para siempre. Y esto pues nos va a hacer cambios seguramente en la forma de atender a los pacientes, y no solamente entre médicos y pacientes, sino también con los laboratorios, con la forma en la que nos relacionamos con los representantes médicos de los laboratorios o los mismos laboratorios de tomas de muestras de pacientes y la forma en la que registramos la documentación del paciente. La Organización Mundial de Alergia también ha dado recomendaciones para pacientes durante la pandemia y me gustó este folleto que apoyó el laboratorio Abbott, pero siguiendo todas las recomendaciones que se dieron en la Organización Mundial de Alergia. Y la primera recomendación es que afortunadamente parece ser que los pacientes alérgicos de asma, de rinitis, de alergias respiratorias, pero también de otras enfermedades alérgicas, no parecen afectarse gravemente por este coronavirus SARS-CoV-2, afortunadamente. Pero no deben de bajar la guardia, tienen de seguir las mismas recomendaciones de todas las personas que queremos evitar contagiarnos y mantener la distancia, mantener el lavado de manos y no tocarnos constantemente la cara o frecuentemente la cara, por lo menos sin habernos lavado las manos, pues son recomendaciones que seguramente deben de quedarse permanentes. Otras recomendaciones es mantener el contacto lo más estrecho posible con el alergólogo de alguna forma a distancia, pero no descuidar su tratamiento. Y no cambiar ni suspender los medicamentos, seguir las recomendaciones de su alergólogo, de su médico, incluyendo las vacunas, la inmunoterapia específica y cualquier duda siempre comunicarse con el alergólogo. También la Organización Mundial de Alergia nos da recomendaciones de cómo preparar el consultorio para la pandemia, porque finalmente pues todos tenemos la posibilidad, aunque no estemos en un hospital, en una clínica especialmente dedicada a recibir pacientes con esta infección COVID-19, pero no sabemos quién del que llega a nuestro consultorio puede ser un caso asintomático o con síntomas leves que se confundan con cualquier otro problema. Entonces es importante que todos en la clínica, en el hospital donde trabajemos, llevemos un protocolo, saber cómo sospechar la enfermedad en los pacientes, saber cómo hacer la derivación de un paciente, hacia dónde tiene que dirigirse, y bueno, nos da toda una serie de recomendaciones para poder seguir este protocolo con los pacientes y con el personal. Asegurarse nuevamente de esa buena comunicación con los pacientes, dejar un número de celular o algún sitio donde el paciente sepa que puede estar en contacto con su médico.
y proteger a los pacientes. Si es posible, cambiarles las citas si no es algo urgente, explorarle las alternativas que se pueden hacer a teledistancia, bueno, a telemedicina, llamadas a distancia, y nuevamente tener todo lo posible para que los pacientes que sí tengan que ir presencial al consultorio, pues lo hagan en las mejores condiciones posibles, tanto para ellos como para el personal que lo recibe. Y esto es importante porque desafortunadamente en todo el mundo ha habido muchos fallecimientos en el personal de salud, médicos, enfermeras y todas las personas que pueden estar trabajando en una clínica, en un hospital, en un consultorio y que tengan contacto con este virus y se puedan contagiar y tener un cuadro grave. Y este un registro de los médicos que habían fallecido en nuestro país, pero es un registro parcial, apenas en mayo de este año. Desafortunadamente han seguido falleciendo muchos compañeros. Y esta imagen está hecha no se ve, pero está hecha de puras fotografías de esos más de 100 médicos que habían fallecido a causa de contagiarse en su trabajo por el coronavirus. Y esto no es exclusivo, obviamente, de nuestro país. El 14 de julio de este año me enteré que también ustedes en El Salvador declararon este Día del Médico de luto nacional por todos los médicos, los compañeros que habían fallecido también a causa de este coronavirus. Entonces tenemos que tomar pues la mayor cantidad de medidas que nos ayuden a prevenir enfermarnos, porque no solamente nos enfermamos nosotros, sino también las familias, también las personas cercanas a nosotros. Y en el gobierno de México se han dado algunas recomendaciones para el personal de salud cuando trabaja en un área donde es el primer escrutinio, el primer rastreo, qué tipo de protección debe de tener, cuáles son las otras protecciones que debe tener cuando ya explora un paciente, en especial cuando tiene síntomas respiratorios, y también cuáles son las recomendaciones para el paciente cuando ingresa a la unidad y tenga o no tenga síntomas respiratorios, cuáles son las medidas que debe de seguir para poder ser atendido. Para las personas, personal de salud que trabaja ya en un área donde en especial ven pacientes ya con esta enfermedad, ya confirmados con COVID-19. Depende también si van a hacer procedimientos que generen aerosoles o no generan aerosoles en esos procedimientos, qué tipo de equipo deben de llevar para evitar lo más posible el contagio, porque sabemos que en la aerosolización pueden ir muchas partículas virales que contagien más fácilmente. ¿Cuáles son las recomendaciones personales que les puedo dar de nuestra clínica, de nuestro consultorio que tratamos de seguir? Bueno, desafortunadamente los pacientes ya no conocen mi cara. Ahora todas las personas que llegan son potencialmente infectadas, entonces ya no me ven la cara, ya tienen, y me ven solamente con la mascarilla y a veces con la careta también. No es un área COVID donde yo trabajo, entonces no son recomendaciones para las personas que trabajen en un área donde haya muchos pacientes ya confirmados con esta infección, sino un consultorio que trata de seguir atendiendo pacientes con enfermedades alérgicas, pero que no sabemos quién de ellos pueda tener algún virus sin saberlo o confundiéndose con otros cuadros. Pues lo primero es que tratamos de tener instalaciones adecuadas, ventilar bien el área, abrir ventanas, si es posible puertas, para que haya buena ventilación. Mientras mejor ventilación haya, menos posibilidades hay de que el virus se quede flotando durante horas o que se deposite en muchos objetos. Tener un tapete sanitizante o desinfectante a la entrada del consultorio también ha sido muy útil y mantener lo más posible la distancia. A veces no es fácil y menos cuando vienen varios familiares que quieren estar con el paciente. Pero pues les recordamos que si es un paciente adulto, pues trate de estar solamente él. Si es un niño, pues solamente acompañado de un adulto. Y retirar fomites, retirar o fómites en sitios donde se puede mantener al virus, en revistas y pues tristemente para los que somos pediatras ya no podemos tener juguetes ni dar regalos de juguetes porque pues también esto puede ser un vehículo para llevar al virus. Vigilar la higiene adecuada en todos usar algún tipo de cubrebocas, lavarnos las manos al llegar, estar aplicando frecuentemente gel con alcohol y aislar al paciente si hay datos respiratorios. Igual si algún personal que trabaja en esa clínica, en ese consultorio, empieza a tener síntomas respiratorios, pues lo mejor es que se quede en casa hasta que mejore su cuadro. Limpiar con soluciones de cloro al 0,2% todos los objetos, sobre todo de uso común,
o sitios donde pueda mantenerse el virus. Pero aquí no estamos hablando de las gotas de dióxido de cloro que se han a veces popularizado en algunos sitios, sino las soluciones para desinfectar el área con solución de hipoclorito de sodio al 0,2%. Y hay también dudas de cuál debe ser la concentración adecuada, primero para ser efectiva, para poder mantener esa superficie sin virus, pero también que no sea dañina primero hacia las personas y luego también inclusive hacia el mismo material donde se va a aplicar. Y la recomendación en la mayoría de los centros es que sea a través del 0,2%, que más o menos dan una proporción de una cucharada sopera con 2 tazas de agua, y con esto se puede hacer esa proporción. Pero también depende del tipo de cloro comercial que conseguimos, porque puede variar en su concentración desde el 4% hasta el 7,5%. Y para qué queremos hacer esa solución de hipoclorito de sodio. Para los efectos de este coronavirus se debe utilizar aproximadamente en la mayoría de las soluciones comerciales de cloro 30 a 40 mililitros por litro de agua para poder preparar en forma segura y efectiva esta solución. Cuando ya viene la fase de interrogar al paciente, todo esto es para desinfectar el área y mantenerla lo mejor posible. Pero cuando ya vamos a interrogar al paciente en nuestro consultorio, bueno, nos ayuda mucho saber sus signos vitales, la temperatura, inclusive el peso, para saber si el paciente tiene datos de obesidad o no, la saturación de oxígeno y la presión arterial, que bueno, en nuestro caso una enfermera ya se lo tomó antes y la enfermera también preparada con mascarilla y careta para evitar lo más posible contagiarse. El uso de gel con alcohol cuando recibimos al paciente, pues le da tranquilidad al paciente de que estamos preocupados por la higiene, y muchos pacientes inclusive también nos piden ponerse el gel con alcohol y ahí está disponible en el escritorio para todos. Mantener la distancia, no ponemos ninguna barrera física todavía, pero por lo menos mantener la silla del paciente y la silla del médico, pues más o menos a esa distancia de más de 1,5 metros o 1,5 metros mínimo. Y usar una mascarilla que aunque no es la de más alta eficiencia, pero la N95 da una buena ayuda para que junto con todas las demás medidas, pues evitemos al estar platicando con el paciente, recibir si es que tiene el virus. A la hora de explorar al paciente ya no es suficiente la mascarilla, debemos de usar una careta. Entonces, además de la mascarilla, usamos una careta protectora y nos lavamos las manos esos 20 segundos que se recomiendan antes de explorar al paciente y después de explorar al paciente. Esto pues ha aumentado también el uso de cremas, y para los que no nos gusta la crema es terrible, pero pues tenemos que usar emolientes para ese lavado frecuente de manos, pero que sabemos que nos puede salvar de contagiarnos de este virus. Los procedimientos que hacemos en la clínica no son muy amplios, pero los básicos de pruebas cutáneas, aplicación de inmunoterapia, nebulización, espirometría, pruebas de reto, es lo que normalmente antes de esta epidemia hacíamos. Las pruebas cutáneas y la aplicación de inmunoterapia lo seguimos haciendo, pero con las precauciones de tener la mayor cuidado con el personal que va a hacer las pruebas cutáneas. Es una enfermera que nos ayuda, y la aplicación de las vacunas también. La nebulización la evitamos y solamente la hacemos cuando realmente es muy necesario, cuando el paciente viene en una crisis, está hipóxico y que estamos de alguna manera muy seguros de que pues no tiene datos de que en ese momento esté infectado por este virus, que no es fácil saberlo, y desafortunadamente algunos compañeros se han infectado por esto, por nebulizar a un paciente en una crisis de broncoespasmo y que aparentemente no estaba infectado. Entonces lo evitamos lo más que se pueda. Y creo que en estos meses solamente 2 pacientes he tenido que nebulizar. Y hacer espirometrías o pruebas de reto, pues ahorita es mejor evitarlas. No son procedimientos urgentes y que es mejor, ponen en riesgo al paciente y a todo el personal si fuera necesario, en el caso de pruebas de reto, hacer alguna otra maniobra más complicada. Entonces, la nebulización tratamos de evitarla lo más que se puede, y preferimos que el paciente siga usando algún aerosol presurizado o alguno de polvo seco. Y si va a hacer alguna nebulización, pues a veces mejor le damos el equipo para que lo haga en casa, y las recomendaciones de que haga esa nebulización en casa, pero que lo haga también con buena ventilación y buena protección para los que estén alrededor, porque no sabemos si puede haber infección por este virus o no.
Y si no podemos evitar la nebulización, bueno, lo que hemos hecho en esos pocos pacientes es tener abiertas las ventanas en el área donde se va a nebulizar. La persona que esté ahí, usar toda la protección posible, la mascarilla, la careta, y colocar un cubrebocas al nebulizador para tratar de que se disperse lo menos fácil posible dentro de esa aerosolización. No son las medidas ideales, pero son las que tenemos al alcance. Hay, cuando se tiene que hacer esa nebulización y tratar de no usar la mascarilla, sino mejor usar la boquilla. Esto es difícil para niños muy pequeños, pero para niños ya mayores y adultos es mejor la boquilla en estos casos, porque así controlamos un poco más la entrada y salida del aire. Hay algunos hospitales como este que hablan de algunas recomendaciones para nebulizar a los niños, no solo por asma, sino por otras condiciones durante esta pandemia. Y en el caso de asma, recomiendan lo mismo, si el cuadro es leve o moderado, pues preferir mejor el uso de presurizados con aerocámaras o espaciadores para tratar de que no haya esa dispersión de partículas virales con el aerosol o con la nebulización. Y solo en casos extremos, pues hacerlo. Pero lo ideal en estas nebulizaciones es que se hiciera en una habitación con presión negativa. Eso sería lo ideal. Y una habitación con presión negativa, pues está lejos del alcance de muchos de nuestros consultorios, porque realmente son habitaciones ya preparadas con esa presión ambiental para que no salga nada de esa habitación. Y requieren pues sistemas de ventilación mucho más sofisticados que están más al alcance de algunos, no de todos, pero de algunos hospitales y áreas especiales. Algunas otras asociaciones en este artículo dan otras recomendaciones. Nuevamente dicen que hay que evitar los tratamientos nebulizados, tratar de utilizar espaciadores con medicamentos presurizados o polvo seco. Y si no es posible evitar la nebulización, usar todo el equipo de protección disponible y tratar de utilizar equipos cerrados. Esta otra asociación, por ejemplo, da las mismas indicaciones, solamente ver si es totalmente indispensable la nebulización, porque hay un alto riesgo de transmisión en la nebulización del virus. Y si vamos a utilizar un nebulizador que sea de un sistema cerrado o mejor, un presurizado con su aerocámara, con su espaciador. Evitar las mascarillas porque es más fácil que se disperse el aerosol en una mascarilla que en una boquilla y de preferencia, si se van a usar estas nebulizaciones, tener un buen filtro para el equipo, para que sea un filtro especial, tanto para bacterias como para virus. Y dan algunos ejemplos de cuáles pueden ser los filtros que se podrían adaptar al, al nebulizador para que se pueda tratar de detener a ese virus potencial que puede estar ahí o ya en un paciente que se sabe que tiene el virus. Entonces también dan un flujograma, dan un buen esquema cuando sí sabemos que el paciente ya está confirmado o con una fuerte sospecha de que sea el SARS-CoV-2 positivo, que tenga COVID-19, o cuando ya sabemos que es negativo o no hay una fuerte sospecha. Y si el paciente está intubado o no está intubado, ya van dando algunas recomendaciones de cuáles son las mejores opciones que se podrían recomendar. Y también dan un buen esquema de cuáles son los medicamentos, por lo menos ellos, cuáles son los que tienen disponibles, tanto en la forma nebulizada como en inhaladores de dosis fija o dosis medida, y también inhaladores de polvo seco. Hay algunos que sí están disponibles, otros que no. Para nosotros en nuestros países, pues algunos sí están disponibles y otros tampoco están disponibles. ¿Qué podemos hacer para vencer a esta epidemia, a esta pandemia? Yo creo que es el esfuerzo no solo de los médicos, obviamente requiere un programa nacional integral unificado por parte de las autoridades que garantice suministro de servicios, de medicamentos, equipo personal para la protección del personal que esté trabajando en áreas especiales para ver estos pacientes, que le dé confianza en los hospitales, porque un problema que tenemos en México y probablemente en muchos otros países es que los pacientes llegan ya muy tarde a los hospitales, muchos de ellos, sobre todo pacientes de bajos recursos económicos, porque tienen miedo de ir a un hospital, porque ya no va a haber comunicación con sus familiares, los van a aislar o porque han tenido malas experiencias. Entonces, regresar esa confianza a los hospitales con una buena comunicación, dar el reporte oportuno de pruebas, pero también ayudar a controlar y controlar de una manera eficiente la movilidad para que no haya dispersión en la comunidad de tantos casos. Monitorizar mejor casos y contactos y pues dar la información lo más claro posible.
Pero toda la población tenemos que poner de nuestra parte, haciendo solidarios entre todos los grupos, buscando información en sitios confiables. Las redes también desafortunadamente han servido para difundir mucha información falsa, muchas fake news que ahora les llamamos, y esa información falsa se propaga más fácilmente que la información confiable. Entonces, no propagar rumores, compartir mejor historias de éxito y no tanto historias de fracasos, porque eso puede ayudar a mejorar el estado de ánimo de la población, enseñar cuál es el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos, la aplicación de gel, la distancia social, todas las medidas que se den para mejorar, evitar contagiarse y vigilar los datos de alarma en los pacientes. Y todos los médicos, no solamente los especialistas en alergia, en inmunología clínica, todos podemos también, obviamente, tener un papel importante en esta pandemia. En la primera etapa, en la infección temprana, el médico de primer contacto, que a veces nosotros somos también el médico de primer contacto, el saber que el virus se está replicando y ahí ayudar a que se reconozcan cuáles son la sospecha clínica en el paciente, cómo se puede confirmar el diagnóstico y cuáles son los tratamientos, que cada vez se nos reduce la lista de tratamientos autorizados, pero bueno, qué es lo que podemos recomendar cuando se pueda en alguno de estos tratamientos. En la etapa 2, ahí son los médicos especialistas, inmunólogos, neumólogos, alergólogos, que están participando más intensamente. Porque en esta etapa es cuando el pulmón se está dañando, hay que vigilar la función pulmonar y dar tratamientos antiinflamatorios que se pueden iniciar desde la etapa 1, pero es en la etapa 2 donde ya es más importante prevenir la siguiente etapa 3 con un buen tratamiento antiinflamatorio y vigilar la progresión. Y en la etapa 3, el médico intensivista es el que tiene el privilegio o la prioridad para tratar a los pacientes porque la inflamación ya no se está controlando y hay que vigilar estrechamente falla orgánica, multisistémica o localizada y dar un tratamiento intensivo y probablemente seguir con estudios inmunológicos para aprender de la enfermedad, pero también para tal vez algún día poder decir qué tan propenso está ese paciente para poder reinfectarse o no. De lo poco que sabemos de la respuesta inmunológica a largo plazo, parece ser que no solo depende de anticuerpos, también depende de la respuesta adaptativa celular y de la respuesta innata, pero que por lo menos en los anticuerpos, pues no parece ser muy duradero y también depende de la gravedad que haya tenido del cuadro el paciente, qué tan duradera sea la resistencia, la inmunidad a nuevas reinfecciones. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Para limitar la pandemia tenemos que tener mejor acceso a pruebas diagnósticas para poder rastrear a los pacientes y poder aislarlos en forma efectiva y dar tratamientos de lo poco que vamos conociendo útil para este virus y vigilarlos. Y pues cuando ya tengamos una de esas más de 100 vacunas que se están probando y que realmente se demuestre que sean seguras y efectivas, y seguramente no será una, sino muchas, pues lo ideal es que sea una vacuna universal, lo ideal es que sea gratis o de muy bajo costo, que sea efectiva, que sea segura y que nos deje una memoria inmunológica el mayor tiempo posible para generar resistencia. Una esperanza que se tiene actualmente con este virus es que ese largo genoma parece hacerlo menos mutable que el virus de influenza y otros virus de genoma más corto. Y eso ayuda para que nuestro sistema inmunológico conozca mejor a este virus y pueda dar a largo plazo una mejor inmunidad. Sin embargo, las experiencias que se tuvieron con el primer SARS-CoV y el MERS-CoV, la inmunidad fue solamente de meses, así que bueno, todavía no sabemos qué va a pasar con este nuevo. Y en ese mismo esquema que casi pusimos al inicio, pues también los alergólogos, los inmunólogos clínicos podemos orientar a los pacientes y a todo el público de que es muy importante que este sistema inmunológico vigilemos su buen desarrollo, en especial en los primeros 3 años de vida, que es cuando se toman las decisiones más importantes a largo plazo de, de todos los aparatos, órganos y sistemas de una persona, pero también con el uso de vacunas, no solamente en esos primeros 3 años de vida, sino durante todo el tiempo posible, las vacunas de influenza, las vacunas de neumococo, muchas vacunas que todavía, inclusive en la etapa adulta, seguimos aplicando. Tratar las comorbilidades es muy importante, pero también dar una nutrición equilibrada, una dieta lo mejor posible, ayudar al estrés con una buena salud mental
y llevar un ejercicio constante y supervisado son formas de estimular ese sistema inmunológico que siempre nos preguntan pacientes, medios, publicitarios, laboratorios, cuál es la mejor forma de estimular el sistema inmunológico. Pues todo esto en conjunto realmente puede ayudar al sistema inmunológico. También evitar los tóxicos, evitar la contaminación ambiental, la contaminación interna con el tabaquismo y en algunos casos, en algunas poblaciones especiales, en algunas épocas de la vida, tal vez el complemento con vitaminas también pueda ser útil y controlar, como decía, las comorbilidades. Y en el campo de los inmunomoduladores, inmunoestimulantes, pues hay muchas opciones que seguimos investigando. Hasta ahora las que mejor nos han dado resultados han sido los lisados bacterianos, los derivados del timo y tal vez el uso de algunos prebióticos y probióticos. Pero son terrenos que todavía se están investigando y aunque sí han sido útiles para infecciones de diferentes tipos, gastrointestinales o respiratorias, la experiencia en esta pandemia todavía es muy pobre. No sabemos si esto pueda ser útil o son solamente, igual que las demás medidas, una prevención secundaria. No una prevención primaria para evitar el contagio, sino una prevención secundaria para evitar complicaciones más graves en caso de recibir el contagio. Esto es lo que quería yo platicarles. Creo que me pasé del tiempo, perdón, pero pues agradezco mucho y ahora el tiempo que nos diga el doctor Flores y pues estamos atentos a todos los comentarios que seguramente con la experiencia de ustedes también será muy importante para mí y para todos los que las escuchemos para saber qué podemos hacer todos para estar mejor preparados en este momento durante la epidemia y cuando ya logremos pasar la epidemia, qué es lo que va a cambiar en nuestra forma de ejercer la medicina. Dejo ya de compartir mi pantalla para darle la palabra a Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bonita presentación, bien práctica. Realmente, como usted lo indica, es complicado todavía dar recomendaciones completas sobre lo que hay que hacer o las recomendaciones que podemos dar tanto a los pacientes como a los colegas. Todavía estamos en medio de esta pandemia, pero hay que empezar a dilucidar las probabilidades de cómo vamos a tener que trabajar o qué vamos a tener que hacer con estos pacientes. Sí hay un par de preguntas en el chat. Aquí lo felicitan, doctor, por su presentación. Indica la Muchas doctora gracias. Olga Barrera, indica, ¿será que las pruebas de IgE específicas para alimentos y aeroalergenos tomará el lugar de las pruebas PRIC en esta pandemia? Muchas gracias. Es muy buena pregunta. No sé si tomen por completo el lugar, porque bueno, yo sigo haciendo las pruebas de PRIC, pero con todas las precauciones posibles para tratar de que no haya pues riesgo de contagios. Y no creo que las sustituyan por completo, porque no, la prueba en sí, la prueba de PRIC, la prueba cutánea que hacemos, no genera aerosoles. Entonces, el problema de los procedimientos es cuando se generan aerosoles, como es una nebulización o como podría ser una espirometría cuando el paciente está soplando, o que se pone mucho en riesgo al paciente. Digamos, si una prueba cutánea también puede haber anafilaxia, desafortunadamente, pero es muy baja la frecuencia de anafilaxia a diferencia de una prueba de reto. Cuando estamos retando al paciente, provocándolo con el alergeno sospechoso, pues pudiera haber más complicaciones. Entonces, no creo que lo sustituya por completo. Yo creo que las pruebas in vitro y las pruebas in vivo se complementan. Hay algunos esquemas donde se puede iniciar primero con una prueba in vivo, la prueba cutánea, y si nos queda duda, completar con una prueba in vitro tal vez más amplia. O algunos lo consideran al revés, empezar, por ejemplo, en un paciente con anafilaxia, con una prueba in vitro para no correr riesgo de la exposición, y después, si queda alguna duda de ese resultado, ya en situación más controlada, no en la pandemia, hacer una prueba cutánea a esa alergeno sospechoso. Entonces yo creo que siguen teniendo sus propias indicaciones cada una y claro, siempre dependerá de las condiciones del paciente y el riesgo que se corra en ese paciente en especial con una prueba cutánea. Pero sustituirlas por completo, yo espero que no, porque sigue siendo muy útil. Da una información diferente a la prueba in vitro y que cuando se analizan las dos bien, son muy útiles. Ok, gracias. La doctora
Diva de Panamá pues le hace una pregunta similar, pero yo creo que es un contexto diferente de hacer pruebas desde un punto de vista en la clínica privada, que podemos ir manejando paciente por paciente, a abrir ya un consultorio en un hospital. ¿Consideraría, doctor, que realmente sería buen tiempo en medio de esta pandemia abrir estos consultorios, porque va a ser entrada masiva de pacientes, áreas de espera que hay que abrir? ¿Consideraría realmente en los servicios hospitalarios abrir estas consultas para PRIC o para inmunoterapia? Un poco se puede separar pues el servicio de una inmunoterapia porque se entrega en muchos países, pero la parte de PRIC, ¿qué consideraría usted? La parte de pruebas. Es muy buena pregunta de Diva también. Yo creo que es difícil generalizar. Tiene que ser dependiendo de las condiciones de cada país, de cada estado, de las condiciones en las que haya en ese lugar. Porque sí, es muy cierto, abrir en general, abrir en este momento sitios donde se pueda juntar a muchas personas y que no se pueda tener un buen control para que no se contaminen, para que no se contagien entre ellos, pues es mucho más riesgo. Entonces son procedimientos que pudieran esperarse más o buscar alternativas, como decía también la doctora Olga, sobre algo in vitro. Sin embargo, pues depende de cada lugar. Por ejemplo, en nuestro país, en México, se han separado los hospitales o a veces dentro del hospital se han separado regiones y áreas que denominan área COVID, donde se están exclusivamente viendo problemas de pacientes que puedan tener la infección, desde moderados o sospechas leves hasta ya los cuadros graves en terapia intensiva o críticos, y otras áreas donde les llaman, u otros hospitales que les llaman no COVID. Y en esos hospitales no COVID o áreas no COVID, la idea es atender todos los problemas que no son de esta pandemia, que no son de esta infección, pero que requieren que se sigan atendiendo. Cirugías programadas o urgentes y que no tienen que ver directamente con la pandemia. Y ahí podrían entrar, en algunos hospitales se ha hecho, estas áreas de consulta también de pacientes con alergia. Sin embargo, dependemos de lo que tú bien decías al principio, que se tengan todas las medidas realmente de precaución y de prevención en esas salas de espera y que estén muy bien vigilados. Si no, entonces esa área no COVID se vuelve un área COVID, un área donde se están contagiando más personas. Si se tiene la seguridad de controlar bien ese sitio, se podría hacer como si fuera un consultorio pequeño ya más privado. Pero si no se tiene la seguridad o se tiene la duda de que se vayan a seguir bien las recomendaciones, pues mejor no abrirlo. Gracias, doctor. Hacen dos preguntas similares también la doctora Olga Barrera y Diva. Pregunta sobre vacunas. Diva indica si México participará de las pruebas clínicas de algunas vacunas que se están realizando en fase 2 o fase 3. Y la doctora Olga Barrera pregunta sobre probabilidades de reacciones adversas que podamos esperar de esta vacuna. Okay, muy buenas preguntas, muchas gracias. De la información que tenemos, que realmente pues en nuestro país y probablemente en muchos otros países es difícil tener una información exacta y 100% confiable, pero de lo que nos han dicho sobre participar en protocolos de vacunas en nuestro país, al parecer sí. En las últimas conferencias que en nuestro país dan una conferencia en la mañana y una en la tarde y dan en televisión y avisando cómo va la situación de la epidemia, de la pandemia. Y bueno, de lo que nos han platicado es que sí, muy probablemente, por lo menos en 2, a veces han dicho hasta 4 vacunas, se empiece a participar en fase 3 en nuestro país. Pero cuando ve uno la lista de las vacunas que han comentado en estas conferencias, algunas todavía están en fase 2, entonces probablemente también sean algunas en fase 2. La verdad es que no lo tenemos a ciencia cierta. Todavía no nos han dicho oficialmente cuándo y cuáles son las que sí van a participar en nuestro país, pero la idea es que sí haya, parece ser con la vacuna de Pfizer y parece ser con alguna de una o dos de las vacunas de China, probablemente CanSino o probablemente alguna otra. Pero no hay nada ya decidido oficialmente. Y en cuanto a las reacciones a la vacuna, todavía no se sabe. La verdad es que en esta lucha por la carrera, por la vacuna,
pues todas las que tenemos información, ¿no? La rusa no tenemos muy poca información, nada más sabemos que Putin se la puso a su hija y le fue muy bien. Entonces, bueno, no podemos tener algo más confiable que eso. Pero en las otras que están en la fase 3, pues todas dicen que han tenido muy buenos resultados. Y aunque sí tienen publicaciones, pues hasta ahora las reacciones que han reportado han sido reacciones locales, igual fiebre, como tuvo la hija del presidente de Rusia, pero por poco tiempo y muy tolerable. Pero han sido todavía en la fase 2 los reportes. La fase 3 se está corriendo apenas y no tenemos todavía reportes reales de la fase 3. En esta fase 2, bueno, no se llega a miles de personas, sino a cientos, que ya es un número considerable, pero todavía nos faltaría ver en poblaciones mucho más amplias y mucho más diversas. La duda que se tiene y que parece que se está ya eliminando con estas fases es si la vacuna de coronavirus pudiera dar alguna reacción adversa como lo que ocurría con la vacuna de dengue. Y que en el dengue, en las siguientes exposiciones, aunque sean cepas a veces diferentes del virus, se pueda tener una respuesta aumentada por anticuerpos y que esto sea una respuesta mucho más intensa y que en estudios en ratones se empezaron a ver neumonías eosinofílicas por estos intentos de vacunas con el virus del dengue. Parece ser en todos estos reportes que no ha pasado eso hasta ahora. Entonces, en ese aspecto parece ser segura. Pero la utilidad de todas estas noticias de las vacunas han sido más hacia la bolsa y la economía, entonces, bueno, es esperable que ahorita nos digan que son las mejores y las más seguras. Habrá que esperar ya los estudios de fase 3 para ver realmente cuáles son las más seguras y las más efectivas. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta muy interesante. Realmente es algo que creo que se ha visto en nuestros países y es la utilización de ciertos medicamentos como profilaxis para el personal médico. Esto pues comenzó con reportes en India con la utilización de hidroxicloroquina, ¿verdad? En algún momento, no hay hasta el momento estudios, en nuestro país se está ocupando ivermectina también como profilaxis. Entonces, si hay algún aporte ahorita en el cual pueda confirmar la utilización de estos medicamentos como profilaxis preexposición para el personal médico. Es muy buena pregunta y muy importante y desafortunadamente la respuesta es fácil. Oficialmente no hay. O sea, oficialmente alguna organización mundial o nacional, bueno, CDC, FDA o las agencias europeas o la OMS o alguna otra organización mundial que haya dado ya una autorización oficial para usar algún tipo de medicamento como profiláctico, inclusive como tratamiento, pues no ha habido. Como tratamiento el único ha sido la dexametasona y con muchas restricciones en qué fase se debe de utilizar. Y todavía en algunos anticoagulantes como la enoxaparina y algunos equivalentes sí se han dado buenas recomendaciones, buenos estudios. Pero en especial en la profilaxis, en la prevención y en personal de salud, no hay ninguno que yo conozca oficial. Sí, hay muchas cosas que se han utilizado, obviamente, y esos estudios que tú mencionas de la cloroquina y de la ivermectina, y también se han hecho muchos más con nitazoxanida y algunos otros antiparasitarios con efecto antiviral, algunos inmunomoduladores o modificadores reumatológicos como la cloroquina y algunos otros, pero pues los estudios no han sido realmente tan convincentes a nivel científico para ya poder dar una autorización oficial. Se siguen haciendo estudios, yo espero que algún día nos puedan dar alguno realmente que nos convenza a todos, pero no hay. Y pues esto obviamente genera desesperación tanto en la población, en el público en general, como en los médicos, cuando queremos utilizar no solamente para la prevención, sino para el tratamiento de los pacientes, pero pues no debemos de arriesgar al paciente a algunos efectos peores o al mismo tiempo arriesgarnos nosotros a una demanda por algún efecto que probablemente se relacione o no con alguno de estos medicamentos. Gracias, doctor. Le pregunta Guillermo Guido, dice, sobre las mascarillas, las N95, yo creo que también esa es pregunta de muchos webinars, la reutilización de estas mascarillas, los métodos y cuánto tiempo podemos reutilizarlas, cuánto realmente, cómo debería ser esa rotación de mascarillas,
porque se ha descrito muchas situaciones y todavía sigue habiendo muchas dudas entre los médicos y el personal médico, ¿verdad? Sí, es muy cierto, muy cierto. Y sobre todo por que no tenemos el acceso fácil a las mascarillas N95 y el costo también no nos permite estar usando todos los días o varias veces al día una mascarilla N95 diferente. Entonces, bueno, no es fácil responderla porque creo que depende del uso que le demos a esa mascarilla. Pero no es lo mismo el uso que le da una persona en un área llamada COVID, donde está viendo pacientes ya confirmados y que se está exponiendo altamente al contagio, o inclusive una persona, un médico o alguna personal de salud de cualquier tipo que está en un área donde se generan aerosoles en un área COVID, pues todavía es mucho mayor el riesgo a lo que podremos nosotros utilizar en el consultorio donde no es COVID en especial el tipo de pacientes que vemos, pero que podría llegar a alguna persona sin saberlo y tener la infección. Entonces depende mucho, yo creo que en qué área estemos trabajando, cuántas veces podemos reutilizar esa mascarilla. Y sí ha habido algunos métodos, algunas formas de tratar de desinfectar o tratar de ayudar a que se desinfecte. Pero yo creo que importa mucho qué tanto riesgo hay de que esa mascarilla se haya contaminado. No es lo mismo la mascarilla de un consultorio privado donde no vemos en especial esos pacientes a un área crítica en terapia intensiva, donde sea solo para esos pacientes. Y luego qué deterioro tenga la mascarilla. Cualquier mascarilla, cualquier N95 o mascarilla quirúrgica o inclusive de tela que se usan en población general en la calle, pues cuando se moja, cuando se deteriora, pues es mejor cambiarla o arreglarla en el caso de las de tela, pero pues también depende de las condiciones en las que esté esa mascarilla. Entonces, lo ideal es, pues sí, tratar de reutilizar estas N95, pero dependiendo del área en la que estemos y el deterioro que tenga la mascarilla. Gracias, doctor. El doctor Huerta pregunta, creo que también es esa, la pregunta no de solo los médicos de todo el mundo, cuando ya haya disponibilidad de vacunas contra el COVID, contra el SARS-CoV-2. Eh, y es bien difícil, pues, decir realmente, indicarlo, porque va a depender de muchas especificaciones propias de la vacuna, pero ¿qué podemos esperar en memoria inmunológica? Sí, esa es una pregunta muy difícil todavía porque se tiene muy poco tiempo de conocer realmente a este virus y aunque es muy parecido al SARS-CoV inicial, por eso tomó ese nombre, bueno, le dieron ese nombre, SARS-CoV-2, y es bastante parecido también al MERS-CoV y ya se tenía experiencia tanto con la inmunidad hacia estos otros dos y los inicios de vacunas, pues este tiene sus características especiales diferentes, ha sido más agresivo y ha modificado quizá diferente la respuesta inmunológica. Entonces, por completo, yo creo que nadie lo sabe todavía. Es una de las críticas que se hace hacia las fases aceleradas que se están tomando hacia las vacunas, porque si no sabemos todavía bien a largo plazo cómo es la respuesta a este virus, pues también empezar a utilizar vacunas sin conocer toda esa información, pues también pueden no ser las medidas más adecuadas. Sin embargo, de lo que se sabe hasta ahora son varias cosas. La primera es que la inmunidad hacia el virus depende de varios factores, no solamente de anticuerpos, sino también depende de la respuesta innata y también depende de la respuesta adaptativa celular. Entonces, la forma en la que producimos interferones, eso involucra todas las medidas de señalización, los receptores tipo TOL, genes de respuesta al interferón, es muy importante. Qué tan rápido lo hacemos y qué tan intenso se vuelve si no lo hacemos a tiempo. La forma en la que, por otro lado, respondemos con linfocitos T citotóxicos, pero también con linfocitos NK, algunos adaptativos, otros innatos, también influye. Y esas formas de respuesta celular, adaptativa e innata, también influyen sobre esa inmunidad. Y al final lo que más podemos medir siempre en cualquier vacuna, pues es la cantidad de anticuerpos que se producen. Pero estos anticuerpos se ha visto que depende primero del título de anticuerpos que se producen, qué tan altos son esos niveles de IgG y qué tan neutralizantes realmente sean para el virus.
Y aunque todavía hay muchos estudios a veces contradictorios, la gran mayoría han encontrado que mientras más leve es el cuadro, menos altos son los títulos de anticuerpos y menos duraderos son. Y parece ser que en los cuadros más graves los títulos son más altos de estos anticuerpos y más tiempo duran en esa persona. Pero que duren tanto tiempo esos anticuerpos tampoco nos aseguran que sean anticuerpos altamente neutralizantes o que sean efectivos para detener una nueva infección por el virus. Ya hay varios casos que, aunque todavía cuesta trabajo bien demostrarlo bien, pero ya hay varios reportes de reinfecciones. Y al parecer las reinfecciones han sido más leves que los cuadros iniciales, pero de todas maneras la posibilidad existe. Entonces, hasta ahora creo que para responder esa pregunta, podríamos decir que probablemente dure meses la inmunidad y no se sabe más allá de eso. Y bajo esa concepción, doctor, ¿cree las probabilidades de que podamos tener dosis de refuerzo? Es una posibilidad. Podría ocurrir como el virus de la influenza, de que cada año tengamos que vacunarnos. Sin embargo, yo soy más optimista y pienso que la respuesta celular que se ha visto inclusive en reactividad cruzada hacia coronavirus comunes, nos va a dar una mejor respuesta hacia el virus y que probablemente no sea solo meses, sino que nos deje una inmunidad de más tiempo. Probablemente no de por vida, pero sí de más tiempo. Y por otro lado, el tener contacto frecuente con coronavirus no tan agresivos esté siendo como un refuerzo probablemente hacia esa forma de responder hacia todos los coronavirus. Y la otra esperanza, pero ya es más casi como petición a la biología, es que este virus, igual que ha ocurrido con muchos otros virus, empiece a tener mecanismos de adaptación para volverse menos patogénico. Realmente a los virus no les interesa acabar con el hospedero, acabar con el ser humano, sino tener un hospedero útil para seguirse replicando. Y como si fueran inteligentes y como si tuvieran vida los virus, parece que van modificándose también ellos para poder hacerse menos patogénicos, pero más útiles o más efectivos para replicarse en las células. Y esto nos ha pasado con virus herpes y con del grupo herpes de muchos tipos, herpes zóster, herpes simple, citomegalovirus, y con otros virus que, aunque inicialmente eran muy agresivos, parecen irse adaptando cada vez más a nosotros, a su hospedero, y hacerse menos agresivos. Pero no por eso dejan de darnos enfermedades. Seguimos teniendo hasta tumores relacionados con algunos de estos virus. Yo tengo una pregunta tal vez final porque ya veo que ya nos están haciendo muchas preguntas. Y esto es parte también de esta charla, porque era básicamente qué vamos a hacer después que pase esto o esta pandemia. Pero ¿cuál debería ser nuestro papel como alergólogos, como inmunólogos clínicos? Pues ya mencionó que en la fase pulmonar pues tenemos ese papel también de ayudar. Tendríamos que también prolongar eso hacia la fase 3, donde todavía tenemos esa parte de hiperinflamación, seguir apoyando a los colegas. ¿Hasta dónde tendría que llegar nuestro trabajo realmente en estos momentos? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que sí, la idea del esquema que puse casi al final es ver dónde está el papel del especialista. Pero la verdad es que todos somos también médicos de primer contacto. Aunque somos especialistas, por lo menos tanto en consultorios, clínicas y hospitales, pues nunca falta que vemos a algún paciente, algún familiar de algún paciente y que para ese momento somos su paciente, su médico de primer contacto. Entonces también tenemos que funcionar como médico de primer contacto, sospechando los casos y tratando de confirmar los casos, no solo como especialista ya atendiendo a un paciente confirmado en la fase pulmonar, sino también desde antes. Y también en la fase 3, en la fase de hiperinflamación, aunque yo la puse en el esquema para el médico intensivista, pues es frecuente que sobre todo los alergólogos, inmunólogos clínicos que trabajan en hospitales, pues les pidan interconsulta, les pidan opinión, qué hacer con la gamma globulina intravenosa, cuál es la experiencia, cuál es la mejor forma o no de utilizarla, cómo ver si un plasma de convalecientes puede ser útil en cuál de las fases, o cómo saber si es un plasma útil de acuerdo a lo que se vaya conociendo en la literatura.
inclusive con el uso de tocilizumab, aunque nosotros en especial no usamos el tocilizumab para enfermedades alérgicas, eso lo siguen usando los reumatólogos para otras enfermedades. Sí estamos como que frecuentemente solicitados para dar la opinión de qué opinamos, qué es la interleucina 6, explicarles las vías inmunológicas. Yo creo que nuestro principal papel en la pandemia, independientemente de las fases, es la educación. Llevar educación al público en general, a la comunidad médica en general y dentro de nosotros mismos también, alergólogos, inmunólogos clínicos, con lo que se va sabiendo y con lo cambiante que es la información, pero esa educación, esa forma de diseminar la información, pues es nuestro principal papel y que esa información sea lo más confiable posible. Y ya el segundo papel es hacia el paciente, pues participar en las tres fases. La más importante en la fase pulmonar para nosotros, porque ahí es donde podemos ver más a los pacientes, pero realmente participar en todas. Perfecto, doctor. Pues la verdad es que ya llevamos 2 horas de conectados, hay que empezar a moverse. Sí. Muchas gracias, doctor, por su presentación. De verdad, de parte de la Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, le agradecemos. Y siempre bien abierto a apoyarnos. Muchos de los que están aquí nos van a seguir apoyando. Vamos a pedir ayudas ahí a muchos para poder seguir compartiendo conocimientos. La verdad es que esto es bastante agradable y como les decía, pues al inicio, pues ha sido, es un evento también para recordar caras, amigos, colegas, así que les voy a pedir, siempre se los pido en los webinars a todos, que abran sus cámaras porque les hago una toma para que quede el recuerdo en tiempos de pandemia, cómo hacemos ciencia. Así que los que quieran abrir cámaras, con todo gusto, para poder cerrar esta noche. Muchas gracias. Saludos a todos. Diva, gracias por las preguntas, Margarita. Emi, también qué bueno que estás por acá. Mucho. Héctor, qué bueno. Oh, y la gracias doctora Emilia. Gracias, Pepe Toño, por Jaime igual. Así que Saludos a todos. son varios, Como así que siempre, les voy a me pedir. gusta transmitir también la plática. Termine, doctor, termine. Perdón, voy a abusar de Mauricio y le voy a mandar la presentación al chat que tengo con Mauricio para que él me haga favor de distribuirlo a todos los que quieran de la plática. Obviamente igual si me la mandan a mí, me piden directamente, con mucho gusto se las envío, pero voy a aprovechar a Mauricio para también que me haga favor de ayudarme a distribuir la plática, las diapositivas que vimos ahora. Muchas gracias, porque sé que muchas veces no hay tiempo para analizar con calma y ya teniéndola directamente, pues la podemos revisar con más calma. Gracias, doctor. Muchas gracias. Claro que vamos a ocupar la plática. Hay muchos colegas que no lograron conectarse, pues obviamente por las actividades, pero le agradecemos nuevamente. Así que les voy a pedir una sonrisa en 3, 2, 1. Y les agradecemos nuevamente a todos por participar. Les estaremos enviando las invitaciones a las próximas reuniones. Está Guillermo, vamos a tomarle. Guillermo, no te escondas. Tenés que salir en la foto, porque Guillermo también va a ser de los invitados para el mes de septiembre. Ya se los voy adelantando. También vamos a tener a Mario Sánchez acompañándonos en septiembre. Así que invitados nuevamente todos, amigos, para que podamos seguir repartiendo conocimiento y seguir afianzando esas amistades. Gracias, doctor Ortega, por su apoyo incondicional siempre con la asociación. Y muy buenas noches a todos. Un gusto como siempre. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.